Oiga, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio, como se lo habíamos mencionado, Salomón Chertorivsky, él es candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de aquí, de la Ciudad de México. Gracias por venir con nosotros. Liliana, estoy feliz. David, Ana, qué gusto. Gracias y gracias por recibirme con una playera naranja. Ya me exhibiste. No, se agradece. Fuerte en la mañana, hombre. ¿Cómo no? Al revés. Me he visto muy en la mañana, todavía está muy oscuro y aquí... No. Pensó que era rojo. Naranja, ¿eh? Se ve muy elegante Liliana, y se agradece. Bueno. Bueno, vamos a lo que nos traje. Oye, a ver, yo sí quiero empezar con un tema difícil, porque aquí lo hemos hablado mucho y teníamos incluso un enlace hace ratito, el agua. Sí. Las fugas de agua son el pan nuestro de cada día, se desperdicia mucha agua y además lo más paradójico, fugas de aguas terribles en lugares donde no les llega el agua. Terrible. A ver, sí estamos en una crisis, hay que decirlo con todas sus letras. Por un lado, nuestra fuente de abastecimiento más importante, que es el acuífero, el subsuelo, hemos sacado durante décadas mucho más agua de la que reinyectamos. Por el otro, el sistema Cutzamala, las presas están en sus niveles más bajos. Pero la que llega, como bien lo dices, perdemos casi la mitad de todo el agua que entra. Y no creas que es la fuga que reportas aquí, digo, la del camellón, esa existe. Pero la parte más importante está en las fugas invisibles, en esa tubería que por los sismos, por los hundimientos ya se rompió, o bien zonas que es tan vieja la tubería que el agua circula por lo que solía ser el tubo y hoy va en el lodo. Tú imagínate eso en una ciudad sísmica, el emblandecimiento que significa para el suelo. Entonces, tenemos que reparar todas las fugas de la ciudad. Segundo, en esta ciudad no reutilizamos nada del agua, solo reutilizamos entre el 9 y el 12% del agua que consumimos, no es nada. La mayor parte se va directito al Valle del Mezquital, nos los devuelven en cilantro y rábanos. Sí, lechuga, sí. Así que laven bien sus verduras, que no están viendo, pero bueno, pero tenemos que reutilizar agua, entonces necesitamos más plantas de tratamiento y de potabilización. Tercero, la mayor parte de la recarga del suelo se da en el sur, en el bosque de agua. Hemos perdido como 40% del bosque. Todos los días perdemos 1 hectárea de bosque por asentamientos irregulares, cultivos que no debería haber, talas clandestinas. Necesitamos reforestar el sur de la ciudad. Cuarto, y este es un tema que además me han dicho mucho, es que si se puede, no se puede, pero necesitamos reabrir ríos y caudales en la ciudad, así como suena, hay que atrevernos, ¿no? La ciudad tenía 40 ríos, los entubamos, los usamos como drenaje. Muchas ciudades del mundo, Seúl, Corea, reabrió un río, Chicago reabrió un río. Ahorita París está limpiando el río Sena para las Olimpiadas, por eso vamos a tener un plan maestro para la reapertura de ríos. Yo voy a empezar con el río de la Piedad, el que va sobre viaducto. Vamos a reabrir el río de la Piedad. Sí va a haber carriles para seguir llegando al aeropuerto, pero imagínense ustedes un río por ahí, un parque vertical, poder ir a hacer día de campo, y lo que eso significa para recuperar el ciclo del agua, para el calentamiento, porque en lugar de asfalto tienes agua, y para embellecer la ciudad. Claro. Y por supuesto, pues tenemos que cuidar el agua. ¿Sí? Desperdiciamos mucha agua. El agua de lluvia, tenemos la suerte. Mire, el agua de lluvia sí se puede aprovechar en lo individual, pero no es la única solución. Sí, claro. O sea, es un pedacito. Lo que tenemos que hacer es sacar menos agua de la que inyectamos. Esa es la clave. Ahora, todo suena bien bonito, la verdad. Y la verdad es que todos quisiéramos que las propuestas que se tienen se puedan llevar a cabo. Sí. Aquí el tema es el cómo. Por ejemplo, hablas de las tuberías, ¿sí? Son tuberías que están viejas, rotas, abandonadas y demás. Y también se dice que en política no se arreglan las tuberías porque eso no se ve. Sí, eso es verdad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tenemos el dinero para poder arreglar todas las tuberías y dejar de tener fugas? Porque básicamente ahí está el tema, ¿no? Y qué bueno que lo preguntas así. Mira, Ana, te lo digo de verdad. No le han entrado los políticos, porque en efecto, primero porque no se ve, pero además porque tardas. Es decir, puedes empezar, o sea, yo puedo en 6 años de gobierno reparar el 80% del agua que se pierde, pero todo el proceso para volver a reconstruir y ser sostenibles en materia de agua
son 20 años. Son 20 años y se necesitan 250,000 millones de pesos. Sí se puede. A ver, con el presupuesto de la ciudad, con un nuevo pacto fiscal para la ciudad, con pláticas que ya he sostenido con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, porque sí hay muchos mecanismos financieros. Mira, nada más el agua que te vas ahorrando te genera un flujo de financiamiento que te permite invertir en el presente. Y por supuesto, se tiene que hacer bien y se tiene que hacer en orden. Esto que decías de las fugas, pues parece, pues si toda la tubería está rota, pues ¿cómo le hacemos? Pero fíjate, hoy hay tecnología. A ver, déjame decirlo así, a ver si me logro explicar, pero es como si te operan con una paroscópica en lugar de con cuchillo. Es decir, que por una vena entran para meterte el stent y se infla una vez que está dentro. Bueno, así hay mallas que se meten a la tubería que está rota, se meten desinfladas. Y una vez que está dentro, se infla y recubre ya la tubería vieja. O sea que no habría necesidad de cambiar la tubería, sino de sellar por dentro. En una gran parte de la tubería lo puedes hacer sellando con esta nueva tecnología. Hay otra parte que, como digo, ya ni siquiera hay tubo, no hay nada que sellar. Lo que tienes que hacer es meter tubería nueva. Pero tienes que ir con mucho orden, y ese sí es un proceso que si no lo haces ordenado, la verdad es que ni te sirve. Tienes que empezar, tienes que seccionar la ciudad de 3,000 en 3,000 medidores, empezar con ciertas zonas que te van generando más presión en el agua. A ver, sé lo que se tiene que hacer. La verdad es que esto lo he estudiado. Hay muchísimas cosas, candidato. Quisiera hacerle una pregunta de otro tema. Sí, por favor. La Ciudad de México es de las más importantes en el mundo. Sí. ¿Cómo recuperar el buen turismo, ¿no? El turismo que no tenga miedo, pero hay otro tema con esto y hay mucha gente que está siendo afectada por la gentrificación justamente el turismo en exceso, pues también nos trae este otro problema, ¿no? ¿Cómo trabajar con eso? Mira, a ver, en una sola pregunta traes un montón de temas. Empiezo con esto último. Primero, a ver, más que gentrificación, y eso sí está sucediendo en algunos sitios muy particulares, pero el problema grande que tenemos en la ciudad es que no construimos vivienda. Como no se hace vivienda y no hay oferta de vivienda, la poquitita que hay es muy cara. Entonces lo que hemos hecho es expulsar a la población. Digo, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era niño las torres de satélite quedaban lejos. Sí, claro. Hoy la gente vive en Tecámac, en Huehuetoca, en Zumpango, en Chalco, pero todos los días vienen a trabajar a la Ciudad de México porque no hay vivienda. Esta ciudad puede tener más vivienda vertical, compacta, sin corrupción, con transparencia, con servicios. Ahora sí que sí cabemos si nos organizamos. Bien, nos acomodamos. Muy bien. Oye, ¿qué onda con el tema de la inversión? Perdón, no acabé de contestarte varias cosas. Ahorita te platico de turismo, si no, pero tenemos que hacer más vivienda. Ese es el... aquí en confianza. No, gracias. Entonces esto. Luego, pues esto que dices del turismo, eso ya es otro fenómeno. No es turistas que vienen por un ratito. Estos ya son los nómadas digitales a los que se refieren. Y ahí necesitan tener un trato fiscal diferente. Es decir, quienes están llegando, pues sí utilizan nuestros servicios, pagamos las calles. Entonces, pues tenemos que tener un adecuado trato fiscal para ellos. Es decir, tienen que pagar impuestos. De acuerdo. Bienvenidos. Sí, claro, disfruten esta ciudad. Sí. Hay que cobrárselos en dólares. Dejen, pero que paguen sus impuestos. Ahora, tenemos otros fenómenos migratorios que no son ese de alto poder adquisitivo, ¿no? Tenemos comunidades haitianas en Tláhuac, comunidades colombianas, venezolanas, y ahí necesitamos una política para entender todas las diferencias que hoy vivimos en materia de migración. Porque pues antes éramos una ciudad que expulsaba a Estados Unidos migrantes y llegaba gente del país a vivir a la ciudad, ¿no? Ahí fue el término chilango incluso, o ya no nos achilangamos todos. Exactamente. Pero la realidad es que esta ciudad
Hoy lo que vive es una migración que sigue siendo de expulsión, pero ahora también es de tránsito, de recepción, de refugio, de retorno. Y esa complejidad necesita múltiples atenciones en base a derechos humanos. Hoy hay gente que viene con familias, hay que atender esas infancias, en fin. Entonces ese es otro tema. Y el último tema que es precioso, el que dices, esta ciudad sí es de las más grandes del mundo. Si fuera una economía, sería la 7ª economía más grande de Latinoamérica, comparable con Perú, más grande que Ecuador. Entonces necesitamos tratarla como es, con una política económica específica. Y en materia de turismo, hay que promocionar la ciudad y hay que hacer grandes cosas. Mira, cuando yo me encargaba de la economía de la ciudad durante 5 años fue cuando se negoció el traer la Fórmula 1, la NFL, la NBA, porque todo eso te genera no solo turismo, sino derrama. Nosotros, por ejemplo, que fue muy criticado en ese momento, patrocinamos un poquito de la película James Bond y nos decía, ¿qué tiene que hacer? Pero hasta el momento sigue recordándose eso y el Festival de Día de Muertos. El Festival de Día de Muertos de Catrinas es por la película, no existía como tradición de la ciudad antes. Entonces, uno hace cosas para atraer esta ciudad es magnífica, con sus mercados, sus museos, sus restaurantes, su comida en la calle. Esta ciudad invita. Pero si tú haces más cosas, y vamos a tener una gran oportunidad, porque en 2 años, en 2026, tenemos la inauguración del Mundial. Y es una ventana. Tenemos que apostarle. Antes de entrar al aire hablábamos de fútbol, tú y yo. Claro. Tenemos que apostarle a eso, porque esos 2 años nos dan para tener más y mejores hoteles, mejores servicios de atención para el turismo, mejor transporte público para el turismo. Necesitamos apostarle 2 años para poder atender una Copa Mundial como se merece. Sin duda son muchísimos los temas, Salomón. De verdad, métanse a las páginas. Aquí lo que siempre queremos es que tomen una decisión informados. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar contigo, Salomón. Gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad, Ana, Liliana y David. De verdad, lo aprecio enormemente. Faltan 21 días de campaña. Piénsenlo bien. Salgan a votar. Revísenos, compárenos, vean qué proponemos, cuál es nuestra... Comparen precios, comparen nuestras hojas de vida, sepan quiénes somos y voten. Gracias. Muchísimas gracias, Salomón.